Hola a todos, son bienvenidos a este primer capítulo de Voces en Tensión, un proyecto pensado para periodistas y estudiantes de periodismo de Chile, con el fin de conocer cómo se maneja una gestión de crisis. Así es, porque estamos convencidos de que este programa tiene potencial para ser valioso, ya que contamos además con la guía y los consejos de no solo un periodista experto, sino que además ha vivido distintas crisis de primera mano. Así es, por esto nos encontramos con Daniela Varas, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Principal Chile. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, Martín, muchas gracias. Hola, Paula. Hola, Dani. Bueno, lo primero que me gustaría partir preguntando, más que nada para conocerte un poco, es cómo iniciaste tú en el periodismo, cómo decidiste estudiar periodismo, porque no lo mencionamos, pero también es periodista. ¿Y qué te motivó a elegir esta profesión? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que agradezco este tipo de proyecto porque quizás respondiendo a tu pregunta, lo primero es que yo no pensé que iba a estudiar periodismo. O sea, de hecho, yo me cambié 3 veces de carrera. No lo hagan, por favor, pero yo me cambié 3 veces de carrera porque no tenía muy claro lo que quería hacer, pero básicamente, y la verdad, dado mi desarrollo profesional, las mayores herramientas las pude adquirir de periodismo, pero lo que hoy día terminé haciendo podría haber sido una evolución de cualquier otra carrera. Entonces yo pasé primero por Derecho, estuve un año en Derecho, después me cambié a Diseño de Vestuario, nada que ver, y finalmente terminé en Historia de Periodismo y ahí llegué a estudiar periodismo pensando siempre en que lo que me gustaba más eran los temas más intangibles, los humanistas, pero cuando uno entra a la universidad no tiene mucho conocimiento de lo que va a venir, simplemente es como un descarte de lo que no te gusta del colegio. Y en mi caso tenía la dificultad que me iba bien en materias que incluso no me gustaban, entonces era más difícil aún. Pero así llegué a periodismo, una historia larga, pero agradezco haber llegado a periodismo finalmente porque ha sido mi gran herramienta para mi desarrollo profesional. ¿Cumplió tus expectativas al final? Entonces, ¿o no? Es una pregunta compleja para esta instancia que es medio de estudiantes de periodismo. A ver, yo estudié periodismo hace muchos años, o sea, ya hace 20 años atrás, donde el periodismo estaba muy enfocado al periodismo tradicional, que es básicamente era estar en algún medio de comunicación, que uno aspiraba a estar en un medio relevante, que las grandes definiciones era si ibas a estar en un medio escrito, en televisión o en radio. Ya los más así revolucionarios querían estar así como escribir algún guión, pero lo audiovisual era poco, salvo la televisión, y para qué decirles que la comunicación estratégica era básicamente un ramo muy escondido dentro de la malla y que no era una tendencia muy incipiente, pero que no era parte de la malla en general. Entonces, desde esa mirada del periodismo que a mí me tocó estudiar, claro, yo creo que me dio herramientas, pero yo siempre he pensado que podrías haberlas tenido en un posgrado de comunicaciones. Sin embargo, hoy día sé que la carrera en sí misma ha tenido una evolución y yo me imagino que han ido incorporando y han ido modernizando el tipo de estudios para lo que se está necesitando hoy día en términos de comunicaciones. Yo creo que la carrera debería ser comunicaciones, en general, más que seguir llamándole periodismo tal cual lo hacíamos hace más de 50 años. No, por lo mismo también hay universidades que tienen la carrera ya de Comunicación Estratégica, como la Adolfo Ibáñez, si no me equivoco, tiene esa carrera. O por ejemplo en Entonces nuestra igual... universidad que nosotros tuvimos como un, ¿cómo se dice? Como un, los ramos, como la... No, hablo de que nosotros cuando partimos de la universidad no existe la malla curricular, se ha ido actualizando. A nosotros solo nos tocaron 2 o 3 ramos de comunicación organizacional o marketing, que era como la continuación, pero sé que ahora las generaciones, 2 o 3 generaciones después que nosotros, ya tienen muchos más ramos, no tanto de medios, porque antes era como audiovisual y era solo tele, ahora es audiovisual y te hablan también de redes sociales, te hablan también de, no sé, reels, podcast. O sea, nosotros al final de la carrera también podíamos tener algunas menciones, pero creo que la mención de comunicación corporativa o estratégica, no sé, perdón si me equivoco, pero si existía o no existía, básicamente creo, era comunicaciones y no me acuerdo la otra nomenclatura, pero la comunicación estratégica que en el fondo a quienes hoy día nos dedicamos muchas veces a manejar temas de críticos y de riesgos, no existía como algo prioritario dentro de la malla hace 20 años atrás. Claro. Conociendo igual un poquito, hablaba al principio de los caminos de que eran o medios y dependiendo qué medio, por ahí anduvimos investigando un poco que partiste en el Mercurio. Sí. ¿Qué tal, cómo fue esa experiencia? ¿Qué desafíos tuvo personalmente para ti?
Cuéntanos un poco sobre esa. Sí, aquí de nuevo fue una sorpresa para mí, porque parece que las decisiones en ese momento de mi vida me costaban. Entonces yo básicamente en la universidad trataba de siempre estar detrás de las cámaras, no me gustaba estar en el front. Yo me veía en un medio escrito, pero más bien como una revista, en la época donde existían revistas. Algún tipo de periodismo más de reportaje, más de largo plazo, no tan día a día. Y por supuesto a mi mejor amiga, que sigue siendo una de mis mejores amigas, Claudia Ferrer, ella soñaba con estar en el periodismo ya puro y duro, y me dice, Anila, por favor, acompáñame a la prueba del Mercurio. Y yo llegué y fui a la prueba del Mercurio, que la prueba del Mercurio no sé si siguiera siendo igual, pero era como dar de nuevo una prueba para entrar a la universidad. Eran como con banquitos separados, tenía que estar todo un día haciendo una serie de pruebas, desde racional, matemática, reportaje, salir a reportear, mandar un reportaje. Era muy difícil. Y un día me llaman y me dicen, quedaste en el Mercurio. Y mi amiga Clo no quedó. Entonces ella terminó haciendo su práctica donde a mí me hubiera gustado, que era la revista Cosa, y yo terminé haciendo la práctica en el Mercurio, en una trinchera totalmente porque estaba en el cuerpo C, que es crónica. Pero para mí fue una gran experiencia y después lo voy a conectar probablemente cuando ustedes me pregunten de mi trabajo actual, pero pasar por los medios de comunicación, primero, yo siempre le digo a los que trabajan conmigo que yo tuve la gracia y la oportunidad en ese momento de que me tiraran a los leones. Y tirarte a los leones significa que hacerte responsable desde el primer momento de tu capacidad, de tu criterio, de tu tino, de tu capacidad de buscar noticias, que eso es básicamente lo que nos dedicamos cuando estamos en ese lugar. Así que para mí fue una gran escuela, muy exigente, muy demandante. Todavía admiro a la gente que está en el periodismo de medios porque es un tema bien exigente, es con turnos y todo, pero claramente para mí fue una experiencia que yo agarré información, pude entender cómo se trabajaba la lógica de medios y que hoy día me sirve para lo que hago desde una compañía. Un poco rescatando lo que nos decías, tú partiste literal en el periodismo como en el estereotipo del periodista que se tiene un poco en general. Tal cual, con grabadora de cassette, yo creo, ni me acuerdo, creo que ya habíamos pasado las digitales, pero recién en el Mercurio había habido el cambio, que yo soy de otra generación, del cambio que ya casi que no tenía que ir a escribir, no en Mac, en computadores donde finalmente, aquí ya había un diseño digital, por lo tanto tú ya sabías más o menos el espacio, antes tú escribías y después editaban, no sé. Yo agradezco que por lo menos entré en esa evolución, entonces yo siempre supe más o menos los márgenes de donde tenía que escribir. Pero sí, estuve en el periodismo de trinchera, el tradicional, el que uno como que aspira cuando empieza a estudiar el periodismo. Pero, ¿qué te hace cambiar un poco al otro extremo o quizá al extremo menos conocido del periodismo, al menos en ese momento? Yo creo que ahora está mucho más normalizado, que es el periodismo como organizacional. ¿Cómo pasaste de este periodismo tan estructurado, tan convencional, a algo que me imagino, no sé, no quiero ser falta de respeto, pero para el momento quizás no era tan conocido o era como más difícil o quizás más destinado A otras áreas. a otras áreas, como pueden ser los ingenieros comerciales, que son... Mira, la verdad es que yo creo que es como todas las decisiones en la vida, que al final te llega una oportunidad y uno como que sondea algo, más o menos entiende y toma la decisión. Yo, luego de este periodismo de crónica que estaba muy enfocado en temas de salud, trabajé también en economía y negocio y ahí pude entender un poquito más que había una lógica de alguien que manejaba la comunicación de otro lado. Y me llegó una oferta, o yo la busqué, ya ni me acuerdo, y terminé tomándola y ahí llegué a trabajar en una empresa de comunicaciones, una agencia de comunicación como se conocía en ese momento, y norteamericana, y llegué al área de asuntos públicos. O sea, no solamente llegué a como de un salto a la comunicación corporativa, sino que además a un nicho que era muy específico, porque hasta ahí la comunicación en general de los temas más corporativos estaban pensados como en construcción de marca, como en temas corporativos puro y duro, pero no estaban tan orientados hacia los asuntos públicos, que fue donde yo me especialicé y finalmente es que es lo que hago hoy día también. Que era una variable que justamente apuntaba a dos cosas muy importantes que tiene que ver con la relación y la vinculación con los stakeholders relevantes y el manejo de crisis, que es el tema que a ustedes les compete y les gusta y que quieren saber un poquito más cómo se maneja y se trabaja. Por lo mismo me gustaría ya como ir llevando la conversación hacia ese lado, pero primero, ¿qué diferencia encontraste de tu experiencia trabajando en medio
con las empresas como tal, siendo que obviamente la, La forma de la trabajar es forma, distinta. claro, la forma de trabajar, la exigencia, los profesionales son distintos. ¿Cómo es eso de trabajar con otras áreas? Y ¿Cómo lo sentí yo? claro, porque ahora, como yo lo veo desde afuera, como poca experiencia obviamente, pero que es como cambiaste de vereda, en el sentido de que Totalmente. ya tú no vas a buscar la noticia, sino ahora quizás estás generando la noticia. Mira, cambié de vereda, pero esa vereda me acomodaba 100%. O sea, ahí entendí que había llegado al lugar donde yo me sentía cómoda con la comunicación. Em, a ver, no es que el otro lado me haya incomodado, lo que pasa es que tampoco, no había tenido la experiencia de vivir lo otro. Y como tú bien dices, es pasar a la otra vereda, o ni siquiera a la otra vereda, porque es como una especie de intermediación entre este tipo, este actor, que en el fondo es el que está en la posición de difundir, con aquel que está generando el espacio comunicativo. Entonces, en el fondo es una intermediación en ese espacio. ¿Cuáles son las principales diferencias? O sea, son abismales, son totalmente distintos. Uno trabaja sobre la base, yo te diría el periodismo tradicional es rápido, ustedes le tienen que haber enseñado eso, que el diario es para el día y al otro día se envuelve pescado, o sea, tiene una lógica de día, tiene una lógica de ir a capturar información, tiene una lógica de curiosidad, es rápido, y la comunicación corporativa, estratégica, es totalmente, o sea, tal cual como dice la palabra, en el foco, más que la comunicación en sí misma, es la estrategia de la comunicación. Entonces, tiene otro tiempo, es más lenta, a veces necesita un poquito más de dimensiones. Hay cosas que son rápidas, hay cosas que son lentas, pero requiere una mirada un poquito más analítica y no tan rápida de ejecución, que incluso hoy día en los tiempos que corren, que lo que ustedes están estudiando es mucho más rápida que cuando yo lo hice. O sea, hoy día tú tenés que tener la noticia en el día, si no el otro ya te sube la noticia en 5 segundos. Entonces, las dimensiones de tiempo cambian mucho y también la manera de pensar. Porque cuando tú estás, en el caso del periodismo, tú buscas en el fondo el golpe, el impactar, el hacer un golpe noticioso, básicamente. Ese es tu negocio. Cuando tú estás en la comunicación corporativa, buscas más bien la construcción de una reputación o de una visión de un poquito más largo plazo y por lo tanto tiene etapas y tiene dimensiones se interfieren, o sea, se juntan en distintos puntos y que para mí es un activo más en términos de estratégico de la compañía y del negocio. Claro. Bueno, me gustaría entrar de lleno ya un poco al foco de este podcast, que es el tema de las crisis, el tema de las comunicaciones organizacionales. Antes de pasar a la crisis, me imagino que hay momentos en una empresa o una organización que pueden ser un poco de tensión. Entonces, ¿cómo se decide o cuándo se empieza a tratar un problema como una crisis ya más grande? Porque un problema puede ser muy minúsculo, quizás no ser tan relevante ni para el público ni para la empresa, pero ¿cuándo se empieza a tratar como una crisis? ¿Y qué protocolos tienen como para poder sobreponerse a esa crisis? O sea, yo creo que el concepto de crisis depende de cada una de las corporaciones, de las compañías y de las industrias. En el fondo, el manejo de crisis tiene que ver básicamente, o la alerta de crisis, que es como lo que tú me estás diciendo, tiene que ver con un análisis que hay que hacer previamente. O sea, en el fondo, hoy día las compañías somos mucho más maduras que lo que éramos hace 20 años, entendiendo que las crisis no es un elemento que se maneje y se gestione solamente en el momento, sino que es todo un trabajo o sea, la crisis en general o el trabajo estratégico de manejo de crisis es un trabajo que hay que anticipar con muchos años, o sea, en el sentido de que tú tienes que tener un mapeo, tienes que saber quiénes son tus stakeholders relevantes, cuáles son los impactos de tu negocio, dependiendo de qué tipo de negocios tengas. Las mineras tienen muchas interacciones comunitarias, que no es lo mismo que un mundo financiero. Entonces, hay una serie de elementos que en el fondo tú tienes un mapeo y una identificación de cuáles pudiesen ser tus impactos. Y la crisis básicamente se define como un elemento crítico que pueda afectar cualquiera de esos espacios de negocio que son prioritarios para ti. Ahora, el nivel de crisis va a depender muchas veces de los manuales que cada una de las compañías tengan, pero hoy día, para las que son más inmaduras, siguen siendo elementos que tengan algún espacio de afectación hacia otro o que salgan públicamente. Las que somos más
maduras en el manejo de crisis, tenemos una escala donde podemos ir mirando cómo se define, por ejemplo, un evento, si es un evento casual, crítico o ya, o sea, la pandemia es totalmente una crisis corporativa que incluso estaba mapeada. O sea, por eso te digo que no es algo que uno defina así como al dedo, sino que las empresas que tenemos cierta madurez en trabajo corporativo, reputacional, tenemos una matriz en el fondo donde nosotros identificamos los espacios, y de hecho hay muchas especies, compañías reguladas, que eso te lo pide incluso el regulador, donde finalmente tú tienes que decir, mira, estos son mis espacios, estos son mis stakeholders, esto es lo que yo hago, esto me estoy mitigando. Y también hay que decir que hay elementos que no están fuera del radar y que te sorprenden, y bueno, y hay que manejarlo de una manera organizada, que yo creo que eso es muy importante de tener claro, que no es el mejor manejo de un tema crítico tiene que ver primero con la anticipación, con cuán estemos preparados en términos de estructura de manejo, porque generalmente no solamente afectan a una sola área y no solamente se gestionan desde el área de comunicación, asuntos corporativos, ni nada de eso, porque eso es la esfera pública. Entonces tiene que ver también con la estructura de trabajo crítico que tengan las compañías. ¿Y cómo tú estabas comentando ahí el tema de una buena gestión? ¿Qué elementos también, parte de la buena gestión, pero también cómo, ya técnicamente hablando, podemos tratar esta crisis? ¿Cómo podemos al exterior, tanto hacia afuera como hacia adentro, con los distintos stakeholders que hay interna y externamente? Es que va a depender de la crisis. Yeah. Va a depender más que la crisis, el tema crítico, pero es como cualquier tema en la vida. Voy a llevarlos quizá a un espacio, porque no voy a hablar de temas críticos y corporativos de donde trabajo ni nada, pero voy a poner un ejemplo que fue, yo diría que fue el hito más importante para lo que ustedes están hablando, que fue el caso Celco, y que fue el año 2004, creo, 2004-2005, que para que los que no estaban en esa época, estaban en el colegio, donde sea. Tenía un año. Bueno, en ese caso, los cisnes, habían unos cisnes que murieron a partir de la afectación de una producción X. Bueno, ese caso lo que hizo fue que fuera la primera vez donde las compañeras se dieron cuenta que el manejo de los temas críticos no podía ser algo que se hiciera así como ocultando, guardando, porque ya el espacio social y público era muy relevante. Entonces, cómo uno maneja hoy día tiene que ver principalmente con lo que hablábamos recién. O sea, es como primero tener claro con quiénes te estás relacionando. O sea, quiénes te estás relacionando, con quién. Si es un evento, por ejemplo, pongamos que algo que tú no tienes mapeado. Voy a poner un ejemplo cualquiera, da lo mismo. Tú no tienes mapeado. Tienes que pensar quiénes son tus públicos objetivos. ¿Quiénes son los públicos afectados? ¿Cuáles son los elementos que están afectando? ¿Cuáles son tus espacios de manejo? Porque hay temas que se pueden manejar y hay temas que finalmente hay que mitigar, que también son temas, en las operaciones muchas veces hay derrames de petróleo donde el hecho está concretado. Entonces finalmente hay una mitigación y un trabajo de reconstrucción de ese espacio crítico y de promesas de mejoras para que en el futuro no sigan pasando, pero hay eventos que pasan así. Entonces lo principal yo diría que es tener una visión integral, principalmente de los públicos que se afectan. Antes se miraba muy como que lo único que afectaba era el regulador y que salieran al diario. Pero las comunidades fueron tomando fuerza y las mayores crisis que han tenido las distintas industrias en los últimos años tienen que ver con espacios de comunidad, donde hoy día pescas un celular y generas. Entonces, la Paula se ríe, parece que tiene... Es que Martín tiene una experiencia muy relacionada a eso, porque él hizo su práctica en Aguas Pacífico. Sí. ¿Ya? Y me tocó, bueno, hay una planta desalinizadora ahí en Puchuncaví. ¿Ya? Y justo cuando yo me tocó la práctica, me había quedado solo porque la encargada mía se fue de vacaciones. ¿Ya? Y justo tocó que hubo un accidente de tránsito que chocó un poste. Y el poste paró la succión de agua de la Sentina, que es un espacio que saca agua para hacer un hoyo, para después poner tubería y todo. Y resulta que esa agua después se vuelve al mar.
por un tema de medioambiental se tiene que devolver al mar. Pero gracias a que esa agua salió roja. Y salió pero roja así mal. Y en Como Ventana. arcilla. Y Ventana históricamente siempre ha sido súper complejo para trabajar con las empresas y las comunidades son tan bien coordinadas. Y fue un domingo, fue en la mañana, como a las 10 de la mañana, a las 12 ya estaba, pero Estaban todas redes todas redes sociales. sociales, está Canal Nacional allá, están todos. Ese es un súper buen ejemplo, porque, por ejemplo, esta crisis que está contando Martín es un hecho fortuito, donde una empresa, ni siquiera ellos, podían tener mapeado que alguien iba a chocar, iba a pegarle en un poste, iba a generar... Pero lo que sí probablemente esa empresa tiene que tener mapeado, qué pasa si existe algún tipo de derrame o de residuo que pueda afectar a la comunidad. Entonces, si ellos tienen mapeado ese espacio de manejo, van a tener siempre una mejor ejecución, porque en este caso además fue en un sector súper crítico, pero Ventana es una comunidad que ha sido que se siente afectada, por lo tanto cualquier dolor es tocarle la herida y van a sobre reaccionar, aunque sea algo que quizás pueda malentender, si no necesariamente ser realmente algo que vaya a afectar a la comunidad. Pero por eso lo más importante es saber con quiénes cohabitas, tener relaciones vinculadas con esas personas y con esos grupos, porque no hoy día no se manejan las cosas como se manejaban antes, de que tú podías como, no, ya si esto sea... No, o sea, tú tienes que conocer al otro y el otro te tiene que conocer a ti. Y en el caso de que las compañías que tienen espacios comunitarios, eso es clave. El mundo financiero como en el que trabajo actualmente tiene que ver con la legitimidad de dónde estás, de lo que haces, en el espacio del quehacer y cuán vinculado estás con lo que yo necesito. Y tener yo creo que es muy importante tener un trabajo permanente de transparencia, de entender que ya no se puede hacer nada como a espaldas sino que con transparencia y hacia quien finalmente es tu cliente, tu afiliado en mi caso, o la comunidad con la que cohabitas. Claro, que eso es lo importante, que igual en las redes sociales, o sea, ahora con el mundo de las redes sociales es súper fácil que cualquier hecho se viralice súper rápido y igual eso, al menos como, lo veo como futuro perista, que igual es un desafío grande conocer porque ya no es solamente el espacio que uno puede controlar, o controlar entre comillas, de las comunidades, de generar como intervenciones, reuniones, porque aquí puede saltar cualquier cosa, hasta las fake news Sí, simplemente. mira, las redes sociales yo creo que es un espacio que vino a ser disruptivo en todos los ámbitos y en este también, como lo va a hacer la inteligencia artificial probablemente, y lo vamos a hablar en unos años más. Porque sí, o sea, hoy día hay millones de noticias que tú no... Por eso aparecieron los que vienen y analizan, no, si esta es una buena noticia o esta es una noticia que es falsa, porque... pero ahí también viene el punto de la medición, o sea, en el sentido de qué es lo que se dice, qué es lo que se está diciendo, cuál real es, a cuánta persona afecta, es realmente relevante, es posible gestionarlo. O sea, por eso el tema del manejo de crisis, porque el manejo crítico de un evento es una cosa, pero para que esa ejecución sea bien llevada, hay que tener un mapeo muy claro de dónde tú te estás moviendo. Y por eso la comunicación es súper relevante, porque la comunicación no solamente se ejerce en el momento que tú tienes ese evento crítico donde tienes que salir a explicarle al diario de Valparaíso que en realidad con un comunicado de que ese hubo un derrame que no tiene ningún efecto para la comunidad y que lamentamos los inconvenientes, sino que más bien es tener un espacio con la comunidad abierto para que tú mismo le puedas ir a decir a esa comunidad, tranquilos que esto no pasa nada. O sea, por eso el manejo es antes de que se genere el espacio crítico. Y las compañías que lo han entendido sí han podido manejar de mejor manera los eventos críticos, que obviamente en donde la comunicación y quienes estudiamos periodismo tenemos un espacio fundamental, porque todo lo que se dice es muy relevante en esos momentos. El cuidado de las palabras, a quién se lo dices, cómo se lo dice, en el caso de asuntos públicos, en qué modelo de ejecución lo haces, primero lo tengo que decir al regulador, a la comunidad, eso también es muy relevante, pero yo insisto que para un buen manejo de temas críticos es muy importante la lectura de escenario, el espacio de conexión y vinculación que tengas con todos tus stakeholders y también tener claro en el fondo
¿cómo manejarías un momento crítico a nivel corporativo y cuál es el papel de la persona que está a cargo de las comunicaciones dentro de ese equipo para que esté activa en el momento que sea necesario y no que en ese momento tenga que aprender lo que tiene que hacer? Claro. Ahí tocaste un punto del que me quería referir en mi siguiente pregunta, digamos. En el fondo, tú estás a cargo de un equipo completo para la comunicación, digamos. O sea, en tu caso, tú estás a cargo también del equipo de marca, ¿no es cierto? Sí, en Cuprum. En Cuprum, claro. Sí. Bueno, ahí vamos a ahondar más en tu trabajo actual, pero me gustaría preguntarte, a ver, como, ¿cuál, según tu experiencia, es lo que necesitas para poder liderar un equipo para poder comunicar esta crisis de manera correcta? Como que, por ejemplo, que las personas encargadas de comunicación interna, por ejemplo, comuniquen bien hacia dentro de la empresa y que sea acorde a lo que se comunica hacia afuera en redes o lo que se comunica afuera con un comunicado o en radio, etcétera. A ver, voy a separar la respuesta porque me voy a tomar primero del último punto, como juntándolo venía hablando con Martín. Cuando yo digo que la persona de comunicación no en ese momento tenga que aprender lo que tiene que hacer, me refiero a eso, porque la comunicación en un manejo de crisis es muy relevante. O sea, cualquier incoherencia a cualquiera de los actores, por eso digo que es muy importante saber quiénes son los actores relevantes para ese momento, porque cualquier tipo de la comunicación tiene que ser en coherencia, tiene que, en el fondo, buscar el manejo del tema crítico. Un mal entendimiento de alguno de eso en alguno de los públicos puede hacerte estallar la crisis. Entonces, es muy relevante no solamente que la persona que esté a cargo o dentro de el equipo que está a cargo del manejo de crisis tenga muy mapeado, en el fondo, cuáles son las áreas necesarias para la comunicación. Que la comunicación a clientes, la comunicación al regulador, la comunicación adentro de la empresa, fuera de la empresa, a los medios, esté en coherencia, es responsabilidad del área de comunicaciones. De todas maneras, que en alguna empresa del área de comunicaciones, en otros asuntos corporativos, en algunas otras se llama asuntos públicos, pero eso tiene que tiene que ser una persona la responsable. Y yo te diría que el equipo básicamente en ese momento tiene que ser muy jerárquico. Y el manejo de crisis en general es un poco así. Si bien las áreas tenemos todas una composición y un momento para trabajar en un manejo de crisis, cuando las crisis son muy importantes, y aquí me meto en otro mundo, nada que ver, que también es parte de mis quehaceres, los gobiernos corporativos generalmente llevan a que el directorio tenga que tomar decisiones. Entonces, del directorio una decisión puede definir cómo nos movemos todos, o de nuestra recomendación puede hacer que el gerente general diga sí, vámonos por ese camino. Entonces, el tema de la comunicación en un momento de crisis, yo te diría, la comunicación tiene que estar liderada por una persona que lidera ese equipo y ese equipo trabajar en coherencia, y tiene que estar muy bien ejecutada para que no hayan disrupciones en el tono, ni en el mensaje, ni en nada, ni en la comunicación verbal ni escrita de todos los actores que estén participando en la crisis, ni de nada, ni todos los documentos, que a veces los documentos incluyen el tener que revisar un oficio o el tener que estar con el equipo de abogados si hay que hacer algo. O sea, es muy importante, por eso las personas que estamos en el mundo de las comunicaciones en ese momento tomamos un rol muy relevante, porque somos como la forma en la que se va a expresar lo que se está haciendo. Y la forma en una crisis es muy relevante. Porque al menos tú tú como un poco la cabeza de toda esta estrategia, por ejemplo, en un caso de comunicacional, también tiene que estar alineado, y las personas que, por ejemplo, expertos, al menos en tu caso, tienen que estar también alineados, pasar quizás unas pruebas, de alguna u otra forma un entrenamiento para saber comunicar al exterior sin que se genere algún malentendido. Por ejemplo, la gente que tiene que ir a radio, la gente que hace comunicados en prensa o que hace columnas de opinión. ¿Cómo se hace un poco para que todos estos agentes sepan comunicar de la misma forma? Mira, me voy a poner en mi sombrero de cuando yo era asesora de comunicaciones de muchas empresas. El cómo se maneja quien habla, o si es a comunicación escrita o un comunicado de prensa,
va a depender del conflicto o de lo que esté pasando y del el tipo de empresa. Muchas veces yo le tuve que sugerir a alguna compañía, mira, dado la situación o dado la sensibilidad de la situación, no podemos hacer ninguna comunicación verbal. Aquí el manejo tiene que ser escrito porque no puede haber ningún tipo de doble lectura de lo que se está haciendo. Entonces, por eso, cuando tú estás en el espacio de asesora y tienes muchos manejos de crisis, vas como se dice, como ejercitando el músculo, y tú entiendes que cuando hay algunos temas demasiado críticos, a veces la comunicación verbal, por lo que tú misma dices, Paula, que puede afectarle los nervios al vocero o que la sorprenda con alguna pregunta, etcétera. Obviamente, algunas veces uno recomienda que sea a través de un comunicado muy alineado a la comunicación que se haya hecho probablemente un regulador, para que no haya esas interferencias, porque los humanos somos humanos y obviamente que podemos cometer errores y en un momento crítico eso no debe pasar. Y si pasa, bueno, hay maneras de seguir trabajando para que pueda subsanarse, pero depende mucho de lo que esté pasando. Probablemente en el caso que plantea Martín, si yo hubiera sido la asesora, yo hubiera pedido un comunicado para que lo puedan hacer, pero además por la sensibilidad que era una comunidad, yo hubiera pedido que alguien hubiera hecho una vocería. Porque era a los que estaban afectando ser una comunidad. Entonces, mandar un comunicado a prensa, que pongan un pantallazo, significa poca empatía. Y yo no soy poco empática. Esa empresa no quiere ser poca empática con la comunidad. Entonces, yo le hubiera sugerido, como asesora, decirle, hagan un comunicado que sirva para que el que esté en la radio lo pueda hacer, pero yo preferiría que alguno haga una vocería corta súper controlada, para que la comunidad sienta que esto es algo realmente nos importa. De eso mismo me quiero agarrar un poco para dar el salto al siguiente tema, que es un poco tu rol actual. Tú hablas de que te gustan como estas situaciones un poco más tensas, como de pensar quizás las cosas, como de estar todo el tiempo así un poco en alerta. Y tú dijimos que trabajabas en Principal, Sí. lo haces. Sí. Pero además eres gerenta de asuntos corporativos y sostenibilidad Sí. en Cuprum. Sí. Las Una AFP. Una AFP. Sí. Las AFP por los años, y me atrevería a decir los últimos meses, especialmente con el tema de la reforma, han estado un poco en el ojo del huracán. ¿Por qué elegir un trabajo corporativo en un área tan tensa? Por lo mismo que hablábamos recién de tu gusto por estas situaciones tensas. Mira, si bien no te puedo hablar de nada específico de la compañía, pero sí te voy a hablar de por qué estoy en Cuprum y por qué estoy en Principal. Como les dije, yo he asesorado a muchos tipos de empresas, de todo tipo, de todos sectores, algunos que me gustan más, algunos que me gustan menos, Salmones, y para allá, mi financiero, salud. Y yo empecé a trabajar con Principal y con Cuprum en ese momento. Y yo de verdad destaco la compañía en la que estoy. Primero, que tiene esta visión, que es la que yo creo que es totalmente necesaria y clave para los tiempos que llevamos, que en el fondo es necesario tener una mirada de vinculación y de compromiso con lo que haces y con quiénes y para quiénes lo haces. Y yo creo que, ¿por qué elegir estar ahí? Yo creo que principalmente porque tenía la oportunidad de trabajar en todas las dimensiones. No hay muchas compañías en Chile, y te diría que es una tendencia en el mundo, que hay una posición como la que yo tengo. O sea, de hecho, hay muy pocas personas que tienen un cargo que se llama CMO, que en el fondo es la persona que tiene a cargo todos los intangibles de las compañías, todos los espacios intangibles. Y en mi caso, en Cuprum, los tengo casi todos. Yo en el fondo veo comunicaciones, veo asuntos públicos, veo relaciones institucionales, veo marca. Entonces, tengo dentro de mi área todo aquello que construye una percepción y una vinculación con el entorno, más allá de lo que se hace en el quehacer, porque yo más bien represento o estoy un poquito más en el front de lo que el resto de los equipos, pero los equipos en todos nos alimentamos para llegar a esto, y yo voy y conecto con la forma y con la ejecución, básicamente. Entonces, si tú me preguntas por qué estoy ahí, primero por la oportunidad, segundo porque siempre me han movido los temas que tienen
un fin como de que tenga una persona al final. No sé si pudiese hacer cosas como para temas industriales, no. O sea, siempre he trabajado en temas de salud, siempre he trabajado en temas como donde veo que el beneficio final o el beneficiario final es una persona y por lo tanto me siento trabajando para como con un propósito. Yo soy como, en eso soy como de esta generación, de que no, o sea, estar por estar o por ganar plata no es, o sea, obviamente que es importante, pero para trabajar en algo así tiene que sentir su propósito. Y yo creo firmemente en que lo que hacemos hoy día a la AFP es una contribución. Hay miles de cosas que había que mejorar, hay miles de cosas que seguir mejorando, pero yo por lo menos me saco el sombrero por lo que hace Cuprum hoy día, por la forma en la que nos conectamos con las personas, por la manera de entender, por adelantarnos, por haber detectado en el año 2016 que en el fondo no podíamos seguir relacionándonos con los entornos de la manera que nos relacionábamos y haber en ese momento el presidente de la compañía ha dicho, no, yo voy a crear una gerencia de asuntos corporativos porque esto es relevante. Entonces, por eso estoy ahí, básicamente. Siguiendo un poco con el tema esto del gobierno corporativo que tú lo mencionaste, volviendo un poquito atrás, ¿qué tan importante es tener para empresas pequeñas, por ejemplo, como que no cometan esos errores en el manejo de la crisis? Porque igual el gobierno corporativo tiene que tener ciertas como parámetros, estructura para poder después esa información bajarla a las otras áreas de dirección para poder atacar o gestionar una crisis. ¿Cómo? Sí. Mira, yo creo que hemos evolucionado mucho a veces por regulación y en otras industrias probablemente está un poquito más atrasadas y en otros estamos más adelantados porque lo hemos hecho de manera proactiva. Pero es muy importante, y aquí probablemente mi amigo y compañero Carlos Maquena estaría muy de acuerdo conmigo, es muy relevante que haya una identificación clara respecto a lo que hablamos al principio de cuáles son los espacios críticos de la compañía, ¿ya? Para el funcionamiento de su quehacer. Y qué elementos pudiesen afectar el desarrollo normal de ello, sea cual sea la industria. Y para eso esa información tiene que ser conocida tanto por los que estamos en la ejecución, pero principalmente por el directorio, que son básicamente los que dan las directrices y por el gerente general, porque eso tiene que ser un elemento importante de la visión de negocio. Una vez que eso existe y que hay un buen mapeo en el fondo a veces se llama continuidad de negocio, a veces se llama temas críticos, a veces se llama manejo de riesgo, depende de la compañía. Y una vez que eso pasa, también es igual de relevante el tener un manejo y un equipo que sepa cómo estructurarse en un momento crítico. Cualquier tema que sea innovar en una situación crítica no te va a dar un buen resultado. Claro. Entonces, tener claro que, por ejemplo, si pasa alguna crisis operacional o algún tema operacional, la persona de operaciones tiene que liderar y ahí tiene que estar la persona de comunicaciones, tiene que estar la persona de riesgo, el que toma las decisiones, a quién tiene que informar, quiénes son. Todas esas cosas que en ese tiempo todo se hace corto, es como, tienen que estar de antes. Entonces, por eso es muy importante tener mapeado. Siempre hay cosas que te van a sorprender, la pandemia, yo digo, Príncipe de Cuprum no teníamos mapeado, así que muy bien, pero creo que es muy importante eso, pero también es importante el rol que tú vas a jugar en un espacio crítico. Y en el espacio, y volviendo al tema que nos compete, que es cómo lo hacemos desde el área de comunicaciones, es yo, en este momento, quizás tú mañana Paula, quizás tú Martínez, como, ya, yo tengo, ¿cómo voy a priorizar? O sea, tengo una agencia, lo voy a hacer a través de una agencia. Si tengo un espacio crítico, voy a tener un asesor para analizar después cómo voy a operativizar mi respuesta en ese momento. Voy a tomar la toma de decisión, voy a hacerla sola. ¿Me apoyo en quién? ¿Cuáles van a ser los canales que tengo a disposición para hacerlo? ¿En qué instancia tengo que estar? ¿Tengo que estar en el comité 1, el comité 2, el comité 3? ¿Tengo que informarle a alguien? Por ejemplo, las compañías internacionales, ¿tenemos que informarle a alguien afuera? Todas esas cosas son relevantes. Entonces, como enseñanza o como lo que ustedes están diciendo, básicamente vuelvo al mismo punto. El manejo de los eventos críticos es algo que viene mucho antes de que suceda un espacio crítico. Entonces, la preparación es el 80% de lo que venga después. Bueno, ya estamos por finalizar nuestro primer capítulo de Voces en Tensión junto a Dani, pero quería preguntarte y pedirte más que nada
¿qué consejo le darías a una persona que está estudiando periodismo o que quiere meterse a periodismo? ¿Y por qué quizás, en el caso de que le guste, decantarse por las comunicaciones organizacionales? Ay, difícil, pero a ver, yo creo que lo primero es probar. O sea, uno sale de la universidad, tiene mucha estructura de conocimiento y cosas que el fondo aprende, pero en la práctica uno va encontrándose con aquello que te gusta y lo que no te gusta. No necesariamente uno se va a encontrar de frentón con la comunicación corporativa, y si se encontró con la comunicación corporativa y le encantó, match. Pero yo también creo que es muy relevante, por lo menos yo lo tomo desde mi propio caso personal, pero puede que a alguien le sirva. El pasar por los medios para mí fue súper clave. Fue clave porque entendí la lógica de cómo se construyen las noticias, de cómo se estructura el pensamiento y el foco de los medios. Entonces, cuando tú estás del otro lado, te es más fácil para la gente que, no sé, trabaja en corporativo y tiene que presentar un comunicado de prensa, y para la gente que está en asuntos públicos, un manejo de crisis, entiendes mejor cuál es la lógica de un medio. Entonces, yo diría que lo principal es atreverse, siempre ser curioso y estudiar. Y no sé y tampoco casarse como que la comunicación corporativa es como el periodismo. Tiene tantas formas y tantos espacios que básicamente ser consciente de cuando estás y dices, este es mi lugar. O sea, si te gustan las cosas más rápidas, más ágiles, probablemente la comunicación corporativa puede ser un poquito más lenta y a veces así como muy álgida. Si te gusta la estrategia, claramente es la comunicación corporativa o ese lado más que el periodismo tradicional. Pero yo creo que lo principal es atreverse. Todo sirve en la vida. Ujú. Todo sirve. Yo estudié picoteo de cosas y sirvió, y sigo estudiando porque me encanta. Y yo creo que eso, como principalmente atreverse, conocerse a sí mismo. No casarse con que hay periodistas y comunicadores corporativos, Claro. sino que hay miles de bagaje, y estar consciente de qué es lo que te hace virar, porque uno necesita estar conectado con eso para poder desarrollar bien el trabajo que esté haciendo. Bueno, yo me atrevería un poco a complementar lo que tú nos dices, porque si bien nosotros tuvimos la oportunidad un poco de experimentar, no sé, el marketing en la universidad, en ramos de la universidad, tuvimos, no sé, para escribir, tuvimos escritura, que era el ramo, tuvimos audiovisual, tuvimos de todo un poco, pero creo que es muy importante atreverse a trabajar más allá de la universidad, porque la universidad va a ser un trabajo que va a durar 2 meses, una semana, no sé, pero llevarlo un poco a la práctica del trabajo como tal, aunque aunque dure un mes en la empresa, aunque esté un mes en el medio, vas a saber si realmente eso es lo tuyo o no. Claro. Sí, yo creo que eso es importante también, es mojarse nomás con la cosa, o sea, llegar, meterse, Tirarse los leones, claro, como le digo yo. tirarse Claro. los leones. Aunque a veces igual asusta, da miedo, pero yo creo que en eso ahí está la experiencia. Y uno va aprendiendo, donde más aprende de esas experiencias que son duras. Yo siempre le digo a la gente que empieza a trabajar conmigo, le digo porque yo de verdad los tiro bien a los leones, digo, aquí ya, yo voy a estar siempre, pero tienes que, y siempre les digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Así como, porque a veces la cabeza te lleva a infierno, pero lo peor que te puede pasar es algo muy pequeño. Entonces, tomo la experiencia es clave, y vibrar con lo que se hace también es clave para poder tener un buen desempeño y ser feliz finalmente. Bueno, ya este sería nuestro primer capítulo. Me gustaría agradecerte por venir, por compartir con nosotros tus experiencias, por darte el tiempo en tu agenda, que he visto que es bien... Nos costó un poco encontrar un espacio para que vinieras, pero todo salió muy bien, Martín. Así que eso, muchas gracias a todos quienes nos vieron por YouTube y nos escucharon por Spotify. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales como Voces de Intención, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.